Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mis queridos aprendientes. Espero que estén muy bien. En este nuevo sábado, eh, pues bueno, vamos a continuar con los temas que estamos viendo. La semana pasada, bueno, hubo una exposición de parte de sus compañeros Eduardo, Lucía y Rogelio, lo cual la verdad hicieron un muy buen trabajo. Les agradezco mucho ahora por este medio, principalmente ahora sí que por su compromiso, por su cumplimiento con lo asignado. Les agradezco mucho porque, bueno, eh, Eduardo y Lucy, al menos, pues bueno, creo que era la primera vez que hacían un video así, como exposición y yo lo valoro mucho y lo agradezco mucho. Así que muchas gracias, chicos. Ya Rogelio sabe que ya tenía un poquito más de experiencia al respecto. Sin embargo, no por eso demerito su labor, su esfuerzo y sobre todo, pues bueno, el cumplimiento de esto que se les asignó para poderlo compartir con sus compañeros. Así que muchas gracias. Entonces, bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a complementar estas teorías de, de la terapia. Ya sabemos y ya vimos dos de las tres, que es el psicoanálisis, el modelo psicoanalista, el modelo cognitivo-conductual y bueno, sus compañeros expusieron un poquito acerca de estos tres autores del modelo humanista, que prácticamente pues es el modelo que va a ser y que es nuestra corriente como terapeutas dentro de la naturopatía, porque pues también hay mucho de terapia aquí. Entonces, bueno, nos hablaron un poquito de su vida, un poquito acerca del modelo que desarrollaron. Entonces vamos nada más a ver ciertos puntos para complementar y que quede este tema completamente cerrado, ¿sí? Eh, la terapia, o bueno, los modelos humanistas realmente, pues bueno, son siento yo, y me atrevo a decirlo como una humanista existencialista que soy, que son los más completos. Obviamente desde mi perspectiva, no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta, pero en primera es donde se encuentra ese contacto, ese vínculo, el único modelo en donde vamos a crear un vínculo directo con el otro, ¿sí? Ni en el conductivo conductual, perdón, ni en el psicoanalista se logra esto, al contrario, de hecho en el primer modelo del psicoanálisis, precisamente pues todo esto de la transferencia, que es la transferencia en el psicoanálisis, son los sentimientos que el paciente pudiera desarrollar con su terapeuta, pues a lo mejor recordándole a su papá o a su mamá si fuera mujer, etcétera. Entonces todo esto de la transferencia se mantiene mucho a la raya, o sea, se trata de prácticamente no involucrarse, siendo que si esto llegase a suceder a un grado un poco complicado, en donde la contratransferencia, que es lo que el terapeuta desarrolla por el paciente, pues incluso se debería de dar por terminada el proceso. Entonces, en el cognitivo conductual, bueno, es un método completamente también diferente y en cambio el modelo humanista, pues aquí sí se crea un vínculo, aquí sí se crea un lazo, porque es donde precisamente estos tres grandes autores, que es Fritz Perls, Carl Rogers y Abraham Maslow, fue donde se dieron cuenta, donde a base de la experiencia y de la observación, aparte de la investigación que cada uno por su lado habían ya desarrollado previamente, basados obviamente en lo que ya había, pues fue donde ellos pudieron encontrar esa sanación del alma. La famosa sanación de la que tanto hemos hablado, la famosa sanación que ya sabemos cuál es la diferencia entre estar sano y curarme nada más. Y pues bueno, en este modelo es donde todo lo integral, obviamente, está al servicio tanto del terapeuta como del paciente. Así que bueno, vamos a empezar a ver o vamos a terminar de ver más bien para complementar lo que ya se expuso, un poquito más a fondo del modelo gestal. Bueno, este es un enfoque o un modelo, ¿sí? El famoso gestal, que mucha gente a mí me ha preguntado a lo largo de mi carrera y es por la gestación.
y no es precisamente, más bien no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué significa esta palabra. Es una palabra alemana que vamos a más adelantito a ver qué significa, pero bueno, este modelo es conocido, bueno, todo el modelo humanista o el gestal, donde también entra, aunque no es lo mismo, la logoterapia, es conocido como la tercera fuerza, ¿sí? Eh, porque bueno, la primera psicoanálisis y la segunda lo cognitivo-conductual, y pues ya el modelo humanista o enfoque gestal pertenece a la tercera fuerza de la psicología, eh, que está dentro de las corrientes humanistas, ¿ok? Que bueno, se diferencia obviamente de la primera fuerza o corriente psicoanalista y de la segunda fuerza, que es la cognitivo-conductual, por lo que ya les mencionaba, por su metodología, pero sobre todo por su filosofía. Así que bueno, el humanismo y la gestal teorizan las posibilidades del ser humano en su crecimiento. Es una observación y un análisis desde que el ser humano empieza a crecer y hasta el día de su muerte. Así entonces, en ese análisis y observación y estudio, el ser humano ya no se considera como un ser patológico, como alguien que nació enfermo, eh, como antes lo concebía el psicoanálisis, en donde, pues bueno, para el psicoanalista, el ser humano ya de entrada, pues ya tenía una patología en su psique, en su subconsciente, y pues era buscar esa patología para poder entonces tardarse, no sé, 30 años, porque eso dura el psicoanálisis, bueno, exageré, pero sí es muy, muy largo, para ver si se podía corregir y ni siquiera era algo que se pudiera asegurar. Pero bueno, llega el modelo humanista donde ya no ve al ser, al individuo como un ser patológico, como antes era concebido por otras corrientes, ni como un ser alterable y tampoco modificable conductualmente. Esto es así como que, a ver, entonces, pues más o menos como era, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando. En este sentido, las teorías postmodernas relacionadas al humanismo realizaron nuevas propuestas conceptuales y así estos conceptos nuevos, como el amor, la libertad, la esperanza, la autorrealización, de la cual habla mucho Abraham Maslow, la satisfacción del ser, la felicidad e incluso la espiritualidad humana, aquí es una parte muy importante en donde entra la filosofía de la logoterapia de Viktor Frankl. Todo esto nuevo, todos estos conceptos nuevos formaron parte del nuevo paradigma humanista. Y el enfoque gestal, pues bueno, fue uno de los enfoques más importantes y lo sigue siendo. Este enfoque se desarrolló a partir de que Fritz Perls, que fue su fundador, rompe con el psicoanálisis. Todos sabemos que la cuna de todas estas teorías, pues fue el psicoanálisis. Por eso, pues Freud es mejor conocido como Papá Freud, porque de ahí, pues todos los hijitos salieron, aunque ya después, pues ya no comulgaban con sus ideas, rompieron y empezaron un nuevo camino. Ahora, Peirce fue uno de ellos. Él rompió completamente con esta ideología. Peirce sabía que iba más allá, que el ser humano iba más allá que simplemente de traumas de su infancia en su subconsciente. Así que Peirce, pues bueno, es influenciado por modelos sistemáticos, es influenciado por las teorías de la percepción, por la filosofía existencial también. Habremos de Husserl, de Heidegger, de Jean-Paul Sartre, que por cierto es mi novio, y bueno, y por la fenomenología, si mal no recuerdo, que bueno, su padre o bueno, su fundador principal o su representante principal fue Husserl. Ahora, también la Gestalt es un compendio como de mucho, de lo existencialista, de lo fenomenológico, pero también tiene mucho del budismo zen. Y por la situación histórica y social, que fue después de la segunda mitad del siglo XX, es así como surge esta terapia y el enfoque gestal. Esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, pues bueno, obviamente era otra época, pero todo esto que el mundo de cierta forma existía y pedía también,
lo que existía en el mundo y las necesidades que pedía, fue lo que quise decir, pues bueno, en base a todas estas necesidades que empezaron a surgir, pues bueno, este modelo gestáltico empieza a tomar auge más o menos en los 50, ¿sí? Ahora, otros modelos que pertenecen a la corriente humanista también surgen como resistencia, o sea, los humanistas somos rebeldes, ¿sí? Porque surgen pues de una forma así de rebeldía a los paradigmas anteriores que estaban establecidos, del tipo mecanicista o por la curiosidad más bien de explorar áreas del ser humano que antes pues no era posible estudiar. Entonces, en este sentido, las teorías tanto de Abraham Maslow y de Carl Rogers complementan el paradigma humanista de la época junto con Fritz Perls. Así que bueno, el primer modelo, vamos a ver primero a nuestro bello modelo gestal, en donde, bueno, las corrientes humanistas, como ya lo mencioné, surgen en la segunda mitad del siglo XX, obviamente pues después de la Guerra Mundial, cuando emergen corrientes científicas que cuestionaban el paradigma este que les digo, que era muy mecanicista, ¿sí? Que bueno, influía muchísimo y en gran parte del pensamiento científico de la época. Antes pues todo era lo que era comprobado y nada más eso. Pero pues bueno, la Segunda Guerra Mundial con todo el caos que provocó, como les mencionaba, las catástrofes ocasionadas por el ser humano, todas las pérdidas que existieron, que fueron terribles, pues todo esto contribuyó al surgimiento de corrientes humanistas, de voltear a ver más al hombre, pues empezando obviamente a cuestionarse, ¿sí? A cuestionar esta modificación que se daban cuenta que surgía. Esto también fue un factor importantísimo para Víctor Frank, el cual, pues bueno, de hecho fue un prisionero en un campo nazi, él como judío. Entonces, pues bueno, él tuvo, ahora sí que no nada más de la observación, o bueno, sí, pero aparte lo vivió, ¿no? No nada más fue, no nada más estuvo, ahora sí que fuera de la valla, como se dice, afuera de la valla de los toros viendo, estuvo dentro con los toros también. Entonces, bueno, todo esto obviamente pues dio la pauta para que todo esto, todo este, toda esta forma humanista empezara a surgir ya de una forma profesional. También, pues bueno, hubo algunos autores neopsicoanalistas que ya se habían mencionado anteriormente, como Eric Fromm. Él empezó un poquito a meter un poquito lo de considerar la libertad, el amor, etcétera, ¿sí? Pero no lo hizo tan de fondo como cuando llegaron los humanistas. Así como Eric Fromm, también fue Carl Gustav Jung, que ya también los vimos. Entonces, bueno, ellos ambos consideraban el camino del ser humano como una circunstancia muy, muy determinante. Por ejemplo, Carl Gustav Jung consideraba que este camino espiritual era un aspecto que se tenía muy olvidado o discriminado. Entonces, pues bueno, él empezó ahí un poquito a como empezar a sembrar las semillitas que después llegan los humanistas y pues bueno, hacen todo este aporte maravilloso que a la fecha pues seguimos muchos tomando esas herramientas maravillosas. Estos autores me refiero a Jung y a Fromm. Estos autores, bueno, a pesar de tener una visión y distinta al psicoanálisis ortodoxo, porque les digo que fueron los que empezaron, mantienen una metodología psicoanalítica, o sea, por eso les digo, no eran del todo humanistas, pero sin embargo, gracias a ellos se desarrolla estos nuevos enfoques. Aquí entra Víctor Frank también, el que desarrolló la logoterapia, que es un aporte importantísimo. La logoterapia, pues bueno, es un aporte en donde el logoterapeuta, que yo me honro de ser logoterapeuta, pues es un enfrentamiento en sí con la vida misma para saber encontrarle sentido a la misma. Entonces, bueno, esto tanto en la vida personal como acompañamiento para otras personas es de una valía que pues realmente no les podría decir que tiene un precio, porque es el encontrar el sentido a la vida y el entender que ese sentido se puede perder y encontrar otro es valiosísimo.
muchas veces tenemos la idea errónea de que, ya no le encuentro ningún sentido a mi vida, ¿no? Ya lo perdí, tal vez el sentido a mi vida era tener a mis hijos chiquitos, pero el día que crecen y se van, ya no encuentro ningún sentido, ya no, porque mi sentido en la vida era ser mamá y criar a mis hijos. Pero pues bueno, ese es un pensamiento muy, muy erróneo. Ese es un pensamiento el cual, pues precisamente nos va a hundir a una depresión, nos va a hundir a un estancamiento emocional, etcétera. Y la logoterapia precisamente nos enseña el cómo encontrar ese sentido y el cómo desarrollar ese sentido dentro de nosotros. Sobre todo, entender lo que ya había mencionado, que ese sentido puede terminar, pero se crea uno nuevo. Así que, pues bueno, la logoterapia es un aporte importantísimo dentro también de este modelo humanista, ¿sí? Víctor Frank, como ya les mencioné, pues bueno, fue preso en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, este enfoque prácticamente le salvó la vida, estando ahí, no salió y lo desarrolló, estando ahí, él empezó a tomar sus notitas y todo, y bueno, es una historia de vida maravillosa que seguramente ya muchos de ustedes leyeron el libro El hombre en busca de sentido, el cual es muy recomendable, es chiquito y muy ligerito, así que yo se los recomiendo mucho. Así que bueno, de ahí fue donde pues todo este estudio pues ya se denominó en esta parte de la psicología humanista como la tercera fuerza, ¿sí? Y pues bueno, aquí ya es donde entran todos los demás. Así que pues bueno, en cuanto a la terapia gestal, que era de la que estábamos hablando y me desvié con lo de la logoterapia, eh, se refiere más que nada a corrientes humanistas que reaccionaban ante modelos terapéuticos, psicoanalíticos y también conductuales. El humanismo y la terapia gestal y en general las corrientes humanistas, esas tienen un acercamiento a las potencialidades del ser humano. Era lo que les comentaba al principio. Este modelo es el que ya crea vínculos, ¿sí? En este sentido, el hombre pues ya no era considerado así como pues antes, ya les había mencionado, como un objeto en el cual se analizaba prácticamente los famosos test de, bueno, esta es su personalidad, lo clasificaban en una y lo encasillaban. O sea, obviamente, y todavía en la actualidad se sigue haciendo esto, pues bueno, era inconcebible para los humanistas, ya que el hombre, pues como nosotros lo sabemos, se modifica continuamente, ¿sí? Su conducta es modificable y obviamente, pues bueno, se puede analizar de manera teórica que el ser humano pues experimenta emociones, puede tener esperanza, es un ser libre, el cual puede tomar decisiones, disfrutar de su propia vida. Así que pues bueno, este nuevo modelo pues enfatiza las posibilidades de crecimiento que experimenta el ser humano en el instante presente. Este es el modelo el cual se basa en el aquí y en el ahora. Y también algo que es muy importante, pues bueno, se centraliza en el darse cuenta. Esto en el modelo gestal es básico e indispensable. El aquí y el ahora y el darse cuenta. O sea, el ampliar la conciencia. Y pues bueno, promueve prácticamente que éste realice acciones de novedad. Por ejemplo, el darse cuenta famoso, el que se utiliza tanto en la terapia gestal, es precisamente para que la novedad surja en el instante. Hay muchas veces que esa apatía que a muchas personas les impera en su ser es porque pues están aburridos realmente, están aburridos de la vida, no le encuentran novedad a nada, todo es lo mismo y se la pasan de esta forma, pues ahora sí que sobreviviendo más que viviendo, ¿sí? Pasando un día tras otro sin encontrar, aquí es donde entraría Víctor Frank, ese sentido a la vida. Entonces, bueno, aquí llega la gestal, se centraliza en el darse cuenta porque de esta forma promueve que empiece a surgir la novedad. Y bueno, diferentes también a la Asociación Libre del Psicoanálisis, completamente diferente, y a la dirección
que te indica un terapeuta conductual. Entonces aquí, pues bueno, es más esa apertura a la realización del ser humano, no tanto a decirle lo que tenía que hacer o a estarle esculcando a ver dónde estaba el inicio de la patología, ¿sí? Que era lo que hacían las otras dos corrientes. Bueno, el enfoque gestal, pues también, entre todo lo que hizo, propuso un paradigma en el que casi todo se podía realizar y casi todo podía ocurrir. O sea, abrió todas las posibilidades. Esto provenía, pues, en gran parte de la influencia de los movimientos sociopolíticos de aquel entonces. Acordémonos que, bueno, estamos hablando de finales de los 50, ¿sí? Entonces, pues el auge de la gestal fue entre finales de los 50 y los 70. Ay, perdón, tuve que pausar un momento. Les decía que, bueno, el mero auge de este modelo fue, pues bueno, cuando comenzó obviamente a finales de los 50 y pues bueno, toda la década que le continuó, los 70 también estaba en todo su apogeo la terapia gestal. Así que pues bueno, la terapia también, entre los paradigmas que fue siendo a un lado, está también el de causa-efecto, y lo cambió por el paradigma multicausal, ¿sí? No tanto de causa-efecto, sino más bien multicausal, que había mil y un causas, causalidades, que podían provocar esa novedad de la que ya hablamos anteriormente. Ahora, Fritz Perls, pues bueno, ya dijimos que fue el fundador, perdón, de este enfoque, y retoma este concepto de la psicología de la gestal, que se encargaba de estudiar cómo se percibe el ser humano dentro de su entorno. Aquí entra el famoso ambiente que tiene tanto que ver. Para Fritz Perls, este ambiente era un factor determinante, obviamente, para el desarrollo y para estudiar, obviamente, el comportamiento del ser humano. La psicología de la gestal, bueno, entre sus propuestas, propone que el ser humano percibe su mundo de forma integral, o sea, es decir, no percibe fenómenos aislados, sino que los integra y configura para tener una idea de la realidad que experimentaba. Entonces, esta observación la hace Peirce y obviamente de ahí él empieza a realizar la teoría de la gestal. Ahora, debido a esto es donde surge el nombre, porque el término gestal es de origen alemán. Fritz Perls era alemán y no tienen si una traducción al idioma español de manera directa, o sea, no hay traducción, pero sin embargo se puede traducir como configuración, formación de forma, fondo y figura, complementar, completar, o sea, tiene como que varias definiciones, pero a eso se refiere la gestal. En ese sentido, pues bueno, la percepción significa configurar o formar la realidad de acuerdo a las experiencias individuales. Así que, pues bueno, de la psicología de la gestal deriva el enfoque y la psicoterapia. Se fue desarrollando, obviamente. Fritz Perls fue el fundador de esto y él empezó, obviamente, pues sí, de cierta forma, a experimentar con este nuevo modelo y pues al principio fue, híjole, criticadísimo, pero los resultados empezaron a ser impresionantes. La gente lo empezó a seguir muchísimo y pues bueno, esto fue un movimiento que realmente pues sí conmocionó en aquellas épocas de los 70. Así que, pues bueno, este enfoque, además de la influencia del estudio de la percepción humana, pues también contribuyeron otras propuestas como la de Kurt Lewin, también él contribuyó bastante, quien había formulado la teoría de campo, ¿sí? ¿Qué es esto de la teoría de campo? Pues bueno, él basándose en los estudios en dinámicas de grupo, la teoría de campo establece que todo acontecimiento es el resultado de la interacción de los elementos existentes en el campo. ¿A qué me refiero con el campo? A mi ambiente, a lo que me está rodeando, ¿ok? Así que bueno, Kurt Lewin pues formula esta teoría del campo, obviamente pues también completamente relacionado con lo que Fritz Perls ya estaba estudiando, y pues bueno, todos los fenómenos se pueden estudiar de acuerdo a la relación que existe entre el contexto y los elementos que configuran este contexto, ¿sí? O sea, es un todo.
No es un ser independiente y separado de su ambiente, sino más bien integrado al ambiente. Así que bueno, las personas, objetos que integran todo el campo, pues obviamente dentro del tiempo en el que están, o sea, aquí y ahora, es determinante para las conductas y modificaciones de la persona. En ese sentido, pues los sucesos o experiencias ocurridas dentro de ese campo siempre son contemporáneos. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que ocurren en el momento presente, lo que les mencionaba, en el aquí y en el ahora. La realidad se configura de acuerdo con lo que cada individuo percibe en el momento presente, como pues son los sentimientos, las emociones, las ideas, los recuerdos o comportamientos. El ser humano, pues bueno, tendemos a desarrollarnos con relación a las circunstancias que nos rodean. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha sucedido que nos dicen, ay, es que no eres el mismo que yo conocí. Pues no, obvio no soy el mismo. O sea, soy un ser modificable que tal vez tú me conociste en un contexto y en un campo diferente de mi vida, en donde a lo mejor pues era más joven, en donde a lo mejor tenía una situación emocional completamente diferente a la que tengo ahora. Entonces no tengo por qué ser siempre el mismo. Recordemos que el temperamento es hereditario y ese, bueno, de cierta forma es parte de nuestra personalidad y nos caracteriza de cierta forma. Pero el carácter es completamente modificable y este es el que va modificándose de acuerdo a las circunstancias que nosotros vamos viviendo. Así que, pues bueno, el concepto básico y fundamental de este enfoque gestal es el campo organismo-entorno, ¿sí? Son estos tres campos organismo-entorno. Entendiendo por organismo, obviamente la persona, entorno nuestro ambiente y campo, lo que compone tanto el organismo como el entorno, o sea, lo que encierra todo de forma integral. Este concepto es similar a una red de interacciones que enfatizan de cierta forma la complejidad misma de la situación del presente, del aquí y del ahora. Es por ello que cada campo es único. No puede haber campos iguales. Cada campo es único. Y esa peculiaridad, obviamente, gran parte de ella nosotros la hacemos, porque no puede haber dos personas en el mismo campo. Si dos personas están dentro del mismo campo, obviamente van a ser campos diferentes porque cada persona lo va a percibir de forma diferente. Y esto es lo que la Gestal estudiaba, esto es lo que Gestal observaba y lo que aportaba para poder entonces hacer que el individuo, el organismo, tuviera ese awareness, que es un término gestáltico también, en donde precisamente ampliara la conciencia de la experiencia del momento presente. Así que bueno, toda esta teoría gestáltica, disculpen, yo me apasiono porque bueno, yo soy gestal, pero realmente es maravillosa en el sentido en que se voltea a ver al ser humano como nunca antes se había hecho. Así que pues bueno, nosotros como naturópatas también nos da un campo de estudio amplísimo y sobre todo para los tratamientos en donde se pueden usar recursos maravillosos sin medicina, sin nada de estar adiestrando a la gente, al contrario. El simple hecho de que la persona concientice y empiece a descubrirse quien verdaderamente es y no quien ha tratado de ser, hace cambios rotundos de vida. Esto que acabo de decir, pues bueno, es la teoría paradójica del cambio, que bueno, también es una parte de la gestal muy importante. Así que, pues bueno, la personalidad pues deriva de la interacción del individuo en el entorno, es lo que ya les mencionaba. El concepto básico de la gestal, o sea, que es campo, organismo, entorno, los tres que ya les mencioné. Sin embargo, pues bueno, el enfoque de las corrientes humanistas y la gestal acerca de cómo se desarrolla la personalidad del ser humano es diferente a lo que antes se había explicado en las corrientes psicoanalistas, donde según esto pues ya naces con tus traumas, y las conductistas. El humanismo, pues bueno, completamente diferente, indica que la personalidad no está determinada para nada por hechos pasados y tampoco considera que la personalidad es inmutable, ¿sí? Así que pues de tal manera que las corrientes humanistas empezaron a señalar que la personalidad se desarrolla
debido a este cúmulo de experiencias que el ser humano constantemente va integrando a su vida. Así que cambiamos de personalidad, pues sí. Que va a haber tal vez características que sí tenemos muy arraigadas, también. Pero que siempre vamos a ser la misma persona, no. Al menos que sea ya algo, pues de cierta forma, disfuncional. Quería buscar otra palabra, pero no la encontré. O sea, la persona cuadrada, hermética, que no permite rigidez en su vida absoluta, bueno, eso no tiene nada de funcional, ¿sí? Y pues tristemente, y lo más seguro es que sea una persona acomplejada, frustrada y con muy pocas expectativas en cuanto a su felicidad. Eh, la personalidad se desarrolla continuamente. No es una entidad fija, no es algo rígido, como se consideraba antes por medio del psicoanálisis. Y tampoco se puede definir exclusivamente por el comportamiento. O sea, no tiene nada que ver, es que yo me comporto así, por lo cual me catalogan a este tipo de personalidad. No, lo que vimos anteriormente de las personalidades era precisamente, y algunos de ustedes lo comentaron, pues sí, o sea, yo tengo rasgos así, tengo rasgos allá y tengo rasgos de tutti frutti, porque me identifico con varios. Por supuesto, pues si vamos a estar entre varias características de la personalidad, llega la gestal, llega el enfoque humanista y nos pone este abanico de posibilidades en donde antes, pues bueno, nos catalogaban en una y ahora nos dicen, no, el ser humano se modifica constantemente. Así que pues si un día puedes estar medio locochón y ser introvertido, aunque vas a tener siempre tus rasgos de introversión, puede que un día surja esa extroversión también. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ambas cualidades, tenemos esas polaridades que muchas veces pensaríamos que, híjole, pues es que no me defino porque a veces me siento de una forma y a veces en otra, pues está perfecto. Está perfecto. Habrá cosas y características, como ya mencioné, que siempre estén presentes, pero no por eso tenemos que entrar en la rigidez absoluta, ¿sí? Así que bueno, en términos generales, el desarrollo de la personalidad se determina por varios factores, ya según la Gestalt. ¿Cuál es el primer factor que nos determina ya la personalidad? Pues la historia de la vida. El segundo es la satisfacción de las necesidades y el tercero es el autoconcepto. Esto es lo que va definiendo nuestra personalidad. En historia de la vida, pues bueno, tiene mucho que ver cómo cada individuo vive, la forma en que fuimos educados, las relaciones familiares, cómo fueron, eh, toda la situación histórica, tanto de nuestro alrededor como personal, los logros personales que hayamos tenido, fracasos, ideas, fantasías, todas esas situaciones que configuran la vida de una persona. La historia de la vida integra todo esto. Este es uno de los factores que en términos generales, según la Gestalt, pues determina la personalidad. También la satisfacción de necesidades. Aquí pues si nos acordamos un poquito de lo que expuso su compañero Rogelio en cuanto a la pirámide de Abraham Maslow, pues tiene algo que ver, porque pues bueno, esta satisfacción de necesidades, que también es un factor que determina y va determinando la personalidad, pues se relaciona con las cualidades, con nuestros defectos, con nuestras capacidades que tenemos cada uno, que todas son muy diferentes y muy individuales y muy subjetivas y muy particulares. Una necesidad se relaciona con todo aquello que el organismo, o sea, la persona requiere para su supervivencia. La gestal habla mucho de organismo, pero se refiere a la persona, digo, por si me oyen decir esa palabra. Y bueno, esa necesidad se relaciona con todo eso que nosotros estamos requiriendo continuamente para supervivir, perdón, o más bien, pues sí, supervivir, en la supervivencia, y la manera en que como cada persona satisfacemos nuestras propias necesidades. Esta forma en cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades también está determinada por la historia de vida personal y por el modo en que hemos satisfecho estas necesidades, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver, parece trabalenguas, pero no. ¿De qué manera yo voy a satisfacer mis necesidades? Pues bueno, esto lo va a determinar la historia de mi vida y la forma en cómo dentro de esa historia yo lo he estado haciendo. Así que, pues esto es muy determinante. Ahora, otro factor
que dice la Gestalt que también denomina nuestra personalidad, es el autoconcepto. El autoconcepto, pues, es muy importante, realmente muy importante. El autoconcepto se relaciona completamente con la historia de cada ser humano, eh, más bien con la historia que cada ser humano se crea de sí mismo. Más bien, es similar a una autobiografía, ¿sí? Que se va desarrollando a diario y que se enriquece con la opinión de otras personas. Si yo me sentase a escribir lo que pienso de mí misma, pues ¿qué contaría? ¿Cómo me vería? El autoconcepto es algo que realmente nos va a definir y va a definir completamente rasgos de personalidad muy, muy poderosos. Estas, pues bueno, son solo algunas características más descriptivas de lo que podría configurar la personalidad en el ser humano desde el enfoque gestal. Así que definir y estructurar la manera en cómo se desarrolla la personalidad desde una postura humanista, pues sería completamente contradecir los principios de este paradigma, ya que lo que se pretende en el enfoque gestal es no determinar o encuadrar al ser humano en una serie de características como lo hacía el psicoanálisis, que obviamente lo limitan, sino todo lo contrario, se pretende entenderlo con base en una serie de características, pero que tienen múltiples posibilidades de desarrollo. Por eso me encanta tanto la gestal. La gestal nunca te va a limitar, al contrario, te va a abrir siempre mil y un posibilidades, incluso aquellas que jamás, tal vez nunca se te hubiesen ocurrido. Existen otras propuestas derivadas del enfoque gestal, que bueno, son similares al aparato psíquico del psicoanálisis. Esto pues bueno, no es extraño, pues ya que los fundadores de cada modelo, pues su cuna es el psicoanálisis, ¿sí? Eh, por ejemplo, el yo, el ello y el super yo de Freud, estas partes de la personalidad que ya estudiamos, se desarrolló originalmente para poder comprender cómo el ser humano reprimía sus instintos primitivos, convirtiéndolos en funciones que fueran aceptables para la sociedad, ¿sí? ¿Recuerdan? El ello, el yo y el super yo. El ello, lo que yo realmente sentía o quería, el super yo era pues ahora sí que mi modelo ideal y el yo era el que elegía. No, esto no, porque ¿qué va a decir la sociedad? No, entonces mejor depuro o reprimo lo que el ello quiere y entonces ofrezco esto para que el super yo esté satisfecho, que es mi modelo ideal. Porque ese modelo ideal que se basaba en el super yo podía ser completamente contrario a lo que el ello me pedía. Así que, pues bueno, aquí imagínense la gran contradicción e incongruencia que podía existir, razón por la cual pues también había tantas enfermedades, ¿verdad? Porque, pues bueno, todos siendo quienes no eran, o la mayoría de ellos, pues bueno, provocaba esto. Así que, pues bueno, en base a esto del yo, del ello, del yo y del super yo, las corrientes humanistas de esta premisa desarrollaron un modelo similar, más no igual, no tan complejo, ¿verdad? Pero desarrollaron un modelo similar que se basa en tres fases o en tres entidades del ser humano, que es el yo falso, el yo real y el yo ideal. Entonces, pues vamos a ver un poquito acerca de estos, el yo falso, el yo real y el yo ideal. Es similar, mas no es igual al yo, perdón, al ello, al yo y al super yo. ¿Cuál es el yo real de este modelo, este enfoque gestal? El yo real es aquello que cada individuo asume como propio y que es aceptado como parte de mis características, ¿sí? Sin embargo, el yo real es similar al anterior en el sentido de que perdón, estaba ya comentándoles del yo real y y me brinqué, pues el primero es el yo falso, porque de ahí parten los demás. Así que bueno, rebobino, me regreso tantito. El yo falso es el primero, discúlpenme. Era como si hubiese empezado con el yo y me brincara el ello. Bueno, el yo falso es aquello que el individuo ahora sí concibe como lo que no es, ¿sí? Esa negación del sí mismo aunado al autoconcepto, obviamente. En el yo falso se encuentran los conceptos que cada individuo alinea o separa de su propia imagen, eso que no, yo no me reconozco.
no me gusta. No necesariamente es algo que en realidad no pertenece a las características de cada individuo. Incluso, pues bueno, podría ser algo que aún no es aceptado como propio, ¿sí? Hay cosas que sí realmente no somos, pero hay cosas que no aceptamos que somos, que es la famosa proyección, de cuando vemos a alguien y nos molesta tanto es porque vemos ese reflejo de algo que nosotros no aceptamos que también nosotros tenemos. Por ejemplo, creer que uno mismo pues es poco tolerante ante la frustración, cuando en realidad, y pues basado en hechos comprobables, al trabajar con gran presión, pues se puede salir adelante, ¿no? Entonces el yo falso es la creencia infundada de uno mismo. Es cuando yo, les digo, yo me desvalorizo de cierta forma o no acepto ciertas características de mi comportamiento o de mi personalidad que sí me pertenecen, pero que a mí no me gustan. Entonces ese es el famoso yo falso. Ahora sí seguiría el yo real. El yo real es es aquello que cada individuo asume como propio, ¿sí? Lo que sí me gusta, lo que sí soy y lo que sí encuentro compatibilidad conmigo mismo. Esto, pues bueno, es aceptado como parte de mis características, pero sin embargo el yo real es similar al anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de que las características que asumo como propias, como mías, como con esto sí me identifico, pudieran ser falsas o pudieran ser aprendidas. O sea, introyectos. ¿Qué es el introyecto? Pues eso que a mí en algún momento de mi vida me inculcaron que no me pertenece y que lo asumí como propio, ¿sí? En donde no sé ni por qué me comporto de cierta forma y yo asumo que eso es lo correcto y que así soy yo, cuando me doy cuenta que simplemente estoy siguiendo patrones aprendidos en donde realmente esa conducta es completamente contraria a la que yo realmente me gustaría ser. Así que pues bueno, por eso les digo que es similar al anterior, al yo falso, pero en la parte, en aquello que yo niego, que no me identifico, esto es lo contrario. Sí me identifico, pero pues realmente no es mío. Es algo que o me inventé o que lo aprendí y lo hice mío, ¿sí? Introyectos. Por ejemplo, una persona que se considera pues poco atractiva y que se asume y actúa de tal forma, de que pues no, pues estoy medio feíta o medio feíto, se relaciona e interacciona con el medio a partir de esa concepción. Como no estoy tan guapa, pues bueno, pues, pues así estoy, ¿no? Y de esta forma voy por la vida y así me presento ante todos. Pero sin embargo, esta autoaceptación puede ser un aprendizaje que tuvo desde muy temprana edad y hasta el momento nunca se ha cuestionado si realmente soy guapa o no. A mí alguien me dijo que no estoy tan bonita y yo crecí sabiendo y asumiendo que no lo soy. Este tipo de informaciones e ideas que las personas creen como propias y que no han cuestionado su veracidad, pues híjole, pueden ser muy lastimosas. O sea, realmente en el momento en que ya les dije que son los famosos introyectos de la gestal, esto muchas veces en terapia surgen estos temas en donde la persona, el paciente me ha dicho, bueno, es que pues yo no soy tan buena para eso. Hablando de un trabajo, hablando de algo y bueno, ¿y qué es lo que te hace pensar que no eres buena? No, pues es que nunca has sido buena. Le digo, ok, pero ¿en base a qué lo dices? Que no eres buena. ¿Cuál es el resultado? No, pues es que como no soy buena, pues no, la verdad yo lo evito porque pues sé que no soy buena. O sea, no tienen una, una real razón por la cual ellos puedan sustentar que no son buenos en algo. No lo tienen. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, que no saben ni de dónde viene esa creencia, pues bueno, ahí es donde empieza a haber modificaciones importantes, pero pues ya les tomó no sé cuántos años de vida el estar pensando que no son buenos o que no son guapos o que no sirven para algo. Así que bueno, es algo que sí es importante que se detecte en cuanto a los comportamientos cuando nosotros en este famoso yo real, en donde asumo que soy algo, ¿realmente viene de mí o viene de algo que aprendí? Entonces, pues bueno, esto es nada más así como que algo que podemos también empezar a implementar en nosotros.
Ahora, el riesgo de estos introyectos es el desarrollo, en el desarrollo de la personalidad, es que estas personas, pues como ya lo mencioné, se crean una falsa imagen de sí mismas en el entorno. Y lo peor, pues es que él las considera que son verdaderas. Pero bueno, vamos a pasar al yo ideal. El yo ideal. El yo ideal, pues bueno, muy parecido al super yo, es aquello que el ser humano, que la persona, pues busca hacer. Todos tenemos objetivos, todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar cierto prestigio, cierta categoría. Digamos que no, aunque lo digamos así, es realmente siempre tenemos esa persona de, ay, me gustaría llegar a ser, y pues bueno, generalmente y dentro de nuestros medios luchamos para conseguirlo. Ahora, en ocasiones el yo ideal pues funciona como un motivador en cada persona para llegar a un estado que en el presente no somos todavía. Cuando no he logrado mis objetivos, pues yo sigo teniendo ese yo ideal en el que me gustaría llegar a ser. Esto muchas veces, pues bueno, es un gran motivante para poder seguir trabajando y desarrollando nuestras aptitudes para lograr llegar a ese famoso yo ideal. Se debe recordar que las corrientes humanistas, entre ellas obviamente la Gestalt, enfatizan el presente, el aquí y el ahora como lo único que existe. Así que en este sentido, el yo ideal es un motor prácticamente que moviliza el desarrollo de la personalidad para así satisfacer también mis necesidades. Eh, el yo ideal me va a llevar siempre a buscar en el aquí y en el ahora. Es algo que yo siempre pongo en terapia. Lo que hoy hago me está acercando o me acerca o me da las herramientas para ser esa persona que quiero ser. Entonces ahí está la respuesta, pero en el presente, lo que hoy hago, lo que hoy, como hoy soy, como hoy me comporto, lo que hoy realizo, me está llevando, me está acercando a ese yo ideal que yo ya tengo en mi mente, en mis sueños. Si es así, es en el aquí y en el ahora, en donde modifico o donde sigo construyendo ese yo ideal que es el objetivo de mi vida. El yo ideal puede ser también, bueno, tiene que ser más bien alcanzable, ¿sí? Tampoco nos vamos a ir al sueño de que quiero ser este tipo Lady Gaga o Madonna o hay que ser realistas dentro de lo que nosotros tenemos, dentro de nuestras posibilidades y dentro de un entorno objetivo, ¿sí? Por ejemplo, un joven que estudia secundaria, pues bueno, puede tener aspiraciones de ser universitario en el futuro, está dentro del contexto, ¿sí? Este es un yo ideal alcanzable y por lo tanto, pues no va a existir una frustración porque pues hay mucha posibilidad de que llegue ese momento, pero sin embargo, puede existir ideales como los que les acabo de mencionar, que son sumamente difíciles o imposibles de alcanzar. Y en esos casos, pues bueno, la persona vive frustrada, insatisfecha, amargada, porque pues nunca logró conseguir lo que quería. Pero por eso tenemos que ser conscientes de nuestros alcances y de lo que puede estar dentro de nuestras satisfacciones, de nuestras necesidades satisfechas, ¿sí? Entonces tampoco no se trata tampoco de truncar sueños. Yo sé que hay personas que han soñado lo imposible y lo han conseguido, pero ¿qué están haciendo el día de hoy para lograrlo? Ahí nos regresamos al aquí y el ahora. Lo que yo en mi presente estoy haciendo y siendo es lo que me va a llevar o no a llegar a ese yo ideal. Así que bueno, la manera en que interactúan estos tres elementos, el yo falso, el yo real y el yo ideal, es independiente en cada ser humano. Esto ya también lo tenemos muy claro. Cada ser humano es único e irrepetible y obviamente se determina por la información que tiene cada persona de su entorno, de su campo, ¿sí? Ahora, la propuesta teórica es que exista poca o ninguna fricción entre cada uno de estos elementos, o sea, es decir, que el yo falso se asuma como tal, sin bronca, que los ideales se puedan alcanzar y que en efecto movilizan a la persona para alcanzar sus objetivos o la satisfacción de sus necesidades, que es lo que pues ya les había dicho, y que el yo real pues se asuma como tal, ¿sí? Así que pues bueno, esto más que nada es así el concepto más importante del enfoque gestal. Ahora, en cuanto al desarrollo de Abraham Maslow,
su desarrollo, no vamos a hablar tanto porque en su exposición su compañero Rogelio pues prácticamente habló de la gran importancia de la pirámide de las necesidades de Maslow y pues prácticamente su teoría se basa en eso. Él pues bueno, desarrolló esta teoría con base a sus experimentos que pues bueno, originalmente los hizo en primates y él estuvo observando las necesidades que son inherentes en los seres vivos. Las necesidades pues que ya conocemos y que conforman su famosa pirámide. Porque pues bueno, a partir de este principio, Maslow descubrió que existen necesidades que ocupan un lugar prioritario en los seres vivos, que si no se cumple o no se satisfacen esas necesidades es imposible en caso del hombre llegar a una autorrealización. Este descubrimiento obviamente generó el desarrollo de su teoría, de esta pirámide que es tan famosa, que a mí me encanta echarle una revisada de vez en cuando. La estructura de esta pirámide comienza obviamente desde las necesidades básicas, si nos acordamos, o vitales. Si una persona no cumple con esas necesidades fisiológicas, si no tiene el descanso, si no tiene la comida, pues obviamente es muy, pero muy, muy complicado que pueda seguir ascendiendo, ¿sí? Para poder nosotros llegar a la autorrealización en todos los conceptos, pues obviamente tenemos que tener salud, descanso, comida, etcétera. Lo fisiológico es sumamente importante de atender. Así que, pues bueno, la jerarquía de estas necesidades nada más las vamos a mencionar porque pues ya fueron explicadas por este Rogelio. Son las necesidades fisiológicas, ¿sí? En donde pues ya sabemos que si el organismo no tiene su homeostasis, pues bueno, todo lo demás no se va a poder generar. Las necesidades de seguridad también, que pues bueno, cuando las necesidades fisiológicas ya se encuentran satisfechas, pues surgen entonces las necesidades de seguridad, que es el tener estabilidad, protección, refugio, etcétera, ¿sí? Luego de ahí, cuando estas ya están también, se supone que vamos cubriendo, no puede estar una descubierta y brincarnos porque pues no se puede. Las necesidades de pertenencia, que bueno, la característica de este tipo de necesidades es el requerimiento social, o sea, los amigos, la pareja, la familia, esto de sentirme parte de, pues es una necesidad del ser humano. Y según Maslow, este nivel se logra cuando las necesidades anteriores se encuentran cubiertas. Como les digo, no nos podemos brincar, ¿sí? El miedo al no cubrir esta necesidad de pertenencia, sí, de pertenencia es el quedarnos solos, ¿sí? El quedarnos aislados completamente. En la familia y el tener a alguien pues sí, es una necesidad, o sea, realmente sí es una necesidad. Todas esas personas ermitañas o algo crecieron en un seno familiar, ¿sí? Nadie crece y se desarrolla en soledad absoluta, sería imposible. Ahora vienen, pues bueno, vienen las necesidades de estima, que pues obviamente también se tiene que cubrir esta sensación de confianza, de alcanzar logros también, de sentirnos pues que somos parte de una atención, sea de nuestros padres cuando somos pequeños o de nuestra pareja, etcétera. Después vienen las necesidades de trascendencia, que pues bueno, este sería el último nivel, uno de los más difíciles de alcanzar, y pues no todos los seres humanos llegamos a él, tristemente. Pero pues bueno, no por eso es imposible, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto es la teoría de Maslow, pero les digo, no voy a profundizar mucho porque estuvo muy bien explicada por nuestro compañero Rogelio. Y ya por último, y para cerrar, porque ya se me está yendo el tiempo, pues bueno, que llegamos a mi querido Carl Rogers en su enfoque centrado en la persona, ¿sí? Esto también ya nuestra compañera Lucy, pues también dio una explicación muy, muy buena. Ya nada más vamos a tocar algunos puntos para complementar. Esta teoría de Rogers, pues bueno, es completamente diferente al psicoanálisis de Freud, contraria, diría yo, siendo que Rogers pues también fue psicoanalista, ¿verdad? Y pero pues bueno, rompió completamente con esa ideología. Y esta teoría del enfoque centrado en la persona es quizá una de las teorías que caracteriza o que más caracteriza a estas corrientes humanistas, un poquito más que la gestal, la teoría de Rogers. Rogers concibe al ser humano desde una perspectiva muy, muy positiva. En este sentido, yo no sé si estoy de acuerdo con Rogers. Esto ha causado a veces un poquito de polémica,
en clases anteriores con otras personas, en otros lugares, en donde ¿será que el hombre realmente es bueno por naturaleza? Sería interesante en el chat que ustedes pudieran hacer sus comentarios al respecto. Rogers tenía esta perspectiva muy positiva. El hombre es bueno y saludable por naturaleza. Lo que pues bueno, contrasta con el psicoanálisis completamente, que pues ya asumía que el hombre nacía enfermo, sí, que era un ser patológico. Eh, y con instintos negativos, y ya saben, ¿no? Aquí no, aquí Rogers, la contraparte, es bueno y sano. Ahora sí que casto y puro, como era Tomás. Y pues bueno, Rogers desarrolla su teoría a partir del encuentro que tiene con pacientes en su práctica clínica. O sea, Rogers no inventó las cosas, él empezó a desarrollar toda esta teoría del enfoque centrado en la persona en base a lo que él iba observando en la psicoterapia que él ofrecía. Así que, bueno, no elaboró una teoría exclusivamente relacionada a la personalidad. Sin embargo, sí aportó conceptos que pueden incluirse en el desarrollo de la personalidad. La persona plenamente funcional, para Rogers, así él también la denominaba. Ay, de hecho les iba a traer bueno, voy por el libro para enseñárselos y ahorita vuelvo. Voy a pausar tantito. Listo, chicos, perdón, pero es que quería buscar unos libritos de los que hemos estado mencionando. Bueno, espero que lo vean, es el del hombre en busca de sentido, es que brilla mucho, perdón, de Víctor Frank. Este es el libro que él, en base a lo que desarrolló, su teoría de la logoterapia, en donde cuenta, pues bueno, toda su historia acerca de todo su tiempo que estuvo en los campos de concentración. Créanme que si no lo han leído, en serio, por favor, léanlo, ¿sí? Es importantísimo que lo lean y pues bueno, también está dentro de la corriente humanista, aunque pues bueno, hay unos que simplemente se van por la logoterapia y hay otros que la combinamos, como yo, con la gestal. Entonces, para mí es como un complemento perfecto de ambas corrientes, ¿sí? O sea, las dos son humanistas, pero obviamente me refiero al enfoque gestal y a la logoterapia. Ahora, bueno, es un libro hermoso, que es El arte de amar de Eric Fromm. Pues bueno, es también un precursor al humanismo, porque fue el que empezó un poquito a ver más allá del hombre y no nada más a verlo así como un ente, sino empezó él a poner un poquito más de espiritualidad en la teoría. Fue un precursor, más no está considerado humanista del todo, pero bueno, también es muy hermoso libro de Eric Fromm, que es parte de esto. Y es el libro de libros, El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Aquí está fundamentado, prácticamente iba a decir fundamentada toda su teoría del enfoque centrado en la persona. Este es un libro valiosísimo. Créanme que sí, bueno, si les gusta la lectura y les interesa más este tipo de teorías humanistas, pues ahora sí que se puede decir que uno de los principales, ¿sí? Bueno, el libro de la Gestal, pues es bueno, está un poco choncho, ¿no? Miren, este es el de la terapia gestal, ¿sí? Entonces, aquí, Ralph Hefferlein, no lo sé pronunciar, y Paul Goodman, que por cierto era guapísimo este hombre, escriben prácticamente toda la teoría de Fritz Perls, porque Fritz Perls no era bueno para sentarse a escribir, él era así súper locochón. Entonces, estas dos personas, pues plasman toda la teoría, sus estudios, sus experimentos, pues, con personas, obviamente, que hacían bajo observación. Entonces, este libro cuenta toda esa historia y toda esa teoría ya explicada. Terapia gestal dice excitación y crecimiento de la personalidad humana. También es muy recomendable, ¿sí? Pero si, bueno, quieren así, ay, sentir así todo el amor y conocer bien cómo es el ser humano y todo, este, el proceso de convertirse en persona. Es precioso. Así que, pues bueno, ya les recomendé Eric Fromm, El arte de amar y El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Así que pues bueno, ya mire, yo enseñándoles libros y todavía ni terminamos, pero bueno, creo que era importante mostrarles. Ahora, les estaba diciendo que bueno, la persona plenamente funcional, por eso me acordé del libro, según Rogers, pues es el ser humano que se encuentra en constante cambio. De hecho, hay que esas se las voy a mandar por el chat,
hay una frase de Rogers que es bellísima, bellísima. Y es más, no me acuerdo si ya se las mandé o se la mandé al otro grupo, perdón, es que luego me cuatrapeo, pero habla precisamente de esto. Y también, pues bueno, dice que se debe adaptar a las circunstancias en las que vive. Esta adaptación depende de la capacidad que tenga de aprender de las experiencias que ha tenido. Fíjense qué importante. O sea, habla mucho de la modificación, sí, pero también que esta adaptación, esta modificación, perdón, va a depender completamente de la experiencia que este individuo haya tenido, más bien de la capacidad de aprender de las experiencias. En eso va a estar basado la modificación que pueda ir teniendo la persona. También menciona, y todo eso lo dice en el libro, también menciona que esta capacidad de adaptación es parte del ser humano. En Gestal, esto se llama, mire, ya se me olvidó cómo se llama. Espérenme tantito. Ya, perdón, ahí no tengo vergüenza. Se llama ajuste creativo. Ajuste creativo. Bueno, ese nombre le puso Fritz Perls, pero obviamente basado en esta teoría de Rogers. Fritz Perls y Rogers se conocieron, tuvieron sus charlas, compartieron sus ideas y todo. No llegaron del todo así como que a un acuerdo porque Perls era muy especial y Rogers pues era un poquito pues más amoroso, más iba más por la persona, por esa modificación, y Peirce era más enfrentativo, entonces pues bueno, hay institutos en donde conjugan, que fue en el que yo estudié mi carrera, en el que conjugan precisamente la Gestalt con el enfoque centrado en la persona y se crea la psicoterapia Gestalt que está basada sobre todo en el enfoque centrado en la persona, pero con los fundamentos de la Gestalt. Entonces es muy interesante porque tengo las dos escuelas. Así que, pues bueno, como les decía de Rogers, él mencionaba que esta capacidad de adaptación o ajuste creativo es parte del ser humano, ¿sí? Y a esta cualidad a él la denominó tendencia actualizante en la Gestalt, se le llama ajuste creativo, lo cual significa pues, que todos los seres vivos, de manera innata, tenemos la motivación de crecimiento y de supervivencia, y que en el ser humano esta tendencia, pues bueno, va más allá de solamente supervivir, ¿sí? Porque bueno, llega a un grado de autorrealización donde ya ahí, pues ya compete, digo, se compara, o sí, compete también a la teoría de Maslow en su último nivel. Aunque Maslow dice que es un poquito difícil, pues Rogers era demasiado optimista, él decía que, bueno, la autorrealización sí es posible, ¿sí? Y bueno, sí lo es, pero pues hay personas que no trabajan lo suficiente para lograrla. La concepción teórica del ser humano para Rogers se basa en un proceso, es decir, el ser humano se construye, se moldea, se realiza todo el tiempo y este proceso siempre es en beneficio de nosotros mismos. Aquí ustedes van a decir, pues con razón la maestra siempre nos dice que primero nosotros, sí, porque siempre va a ser la construcción en nosotros mismos, primero nosotros. Hay otro libro que ya no me traje que se llama El egoísmo sano, que habla precisamente de estas bases, en donde primero tiene que haber un ver por nosotros mismos para entonces poder estar en las facultades de poder ver por los demás. Así que, pues bueno, está relacionado con estas teorías. En este sentido, la personalidad pues se desarrolla basada en las experiencias del día a día y en la tendencia actualizante de cada individuo, porque nosotros, dependiendo de las circunstancias, nos vamos modificando, nos vamos reinventando y nos vamos actualizando. Así que bueno, ya súper rápido vamos a ver las condiciones para el enfoque centrado en la persona. La teoría desarrollada por Rogers se denomina así, ese es el nombre, enfoque centrado en la persona, precisamente por la atención que se le pone a la persona, ¿sí? Al ser humano como centro y protagonista de su propio desarrollo. Este enfoque no pretende modificar conductas o explorar hechos pasados como lo hacía el psicoanálisis, como ya lo vimos. La intención se focaliza en que la persona se reconozca a sí mismo, reconozca sus posibilidades de crecimiento, reconozca sus limitaciones, sus incapacidades. O sea, vean qué hermoso y qué bello es esto. El enfoque centrado en la persona concibe un ideal del yo.
¿sí? Así como la Gestalt nos puso el ideal de yo, el enfoque centrado en la persona concibe un ideal del yo como aquello por lo que el ser humano tiende a ser. En este sentido, la tarea del terapeuta, de nosotros los terapeutas, se limita solamente a acompañar a la persona en este proceso. Eso es lo que más amo del enfoque centrado en la persona. En donde yo no le voy a decir a la persona qué es lo que tiene que hacer, qué indicaciones tiene que seguir, en qué está mal, en qué está bien. No. Simplemente me vuelvo un acompañante para que la persona descubra esas respuestas que se encuentran en su interior. Aquí es un poquito también la filosofía que usaba Sócrates con su mayéutica, en donde pues él solamente a base de respuestas provocaba que la persona que le estaba pregunta y pregunta, perdón, no a base de respuestas, le daba la respuesta a base de preguntas, le devolvía prácticamente la pregunta y lo iba llevando por el camino hasta que el aprendiz solito daba con la respuesta. Perdón, es que me acelero para hablar rápido y luego digo las cosas al revés. Pero bueno, esto tiene mucho que ver, ¿sí? El enfoque centrado en la persona es precisamente algo así, un acompañamiento en el proceso. Nuestro trabajo como terapeutas es ese. Así que pues bueno, es un enfoque precioso en donde nuestra vista está centrada en el otro. Ahora, el nivel de frustración es directamente proporcional a la lejanía en el alcance del ideal del yo. O sea, esto significa que entre mayor sea el número de metas, como ya les decía, inalcanzables o imposibles, de que pues que luego queremos llegar a ser tipo Madonna o Lady Gaga, pues bueno, si queremos soñar tan alto y nuestras posibilidades no nos dan para realizar eso, pues bueno, obviamente va a ser una frustración mayor la que vamos a tener. Por eso debemos de ser realistas, sí, objetivos. Por el contrario, entre mayor sea el contacto que tengamos con la realidad, pues más satisfechos y más felices vamos a ser y menos frustrados. Así que pues más que nada, el enfoque centrado en la persona se orienta a esto a lograr que esa persona pueda lograr la autorrealización de Maslow de una forma viéndose a él mismo, desechando introyectos, haciendo una visión del yo ideal, obviamente basado en una realidad, de acuerdo a su campo, de acuerdo al entorno en el que vive y de acuerdo y habiendo conocido sus limitantes. No todos vamos a ser Superman, hay muchos que tenemos muchas debilidades y está bien aceptarlas, ¿por qué no? O sea, bueno, sí, a lo mejor no he sido lo suficientemente eh, persistente para lograr ciertos objetivos, pero yo sé si lo puedo hacer o no. Entonces, pues día con día, ¿qué estoy haciendo en mi presente para poder alcanzarlo? Si mi objetivo es terminar este libro la semana que entra, que es tan cortito, tengo que empezar hoy. Porque si mi objetivo es terminar este libro la semana que entra, pero lo dejo en mi buró, lo más seguro es que no lo cumpla. Así que bueno, dentro de nosotros están todas las posibilidades y todas las respuestas. Así que pues bueno, ahora sí ya prácticamente damos por concluido, ahora sí, estas corrientes terapéuticas con la última que fue la corriente humanista y pues ya nada más era un complemento acerca de tanto de Carl Rogers con su teoría como de Fritz Perls y Abraham Maslow. Así que pues bueno, damos por concluido este tema y ya por chat, para ya no extenderme tanto con el video, en el chat les voy a enviar la asignación de los temas que vamos a ver la próxima clase. ¿Ok, chicos? Así que pues bueno, doy por concluido. Espero sus comentarios, sus aportaciones que para mí son tan valiosas y tan importantes. Les deseo una excelente semana, un excelente fin de semana. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Ya saben que para cualquier duda o comentario personal estoy a sus órdenes, ¿ok? Un abrazo para todos. Cuídense. Bye.